Buenas tardes, soy Jessica y les voy a hablar sobre el método Berlitz. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque su creador fue Maximilian Berlitz, un pedagogo norteamericano de origen alemán. Él nació en el año de 1852. Él dejó su natal Alemania y viajó todo ese largo camino hacia Estados Unidos. Al principio, trabajó en varios empleos como profesor de latín y griego. Para el año de 1878, fundó la Berlitz School Language en Providence, Rhode Island, donde puso en práctica un novedoso método que consistía en enseñar una segunda lengua sin tener un idioma en común entre profesores y alumnos. Y es así como nace este mundialmente reconocido método. Entre el año de 1881 y 1914, las escuelas Berlitz se expandieron a lo largo de Europa, África y América. Fue un éxito total. Desde allí siguió expandiéndose por el mundo. Realmente esta es una de las pocas organizaciones que ha sobrevivido a 2 guerras mundiales y a la depresión de 1929. Berlitz dejó este método al mundo que ha ido evolucionando durante los años. En el año de 1964, este método se enfocó totalmente en las necesidades del individuo. Por ejemplo, si yo trabajo en una panadería, el vocabulario que voy a hacer énfasis es sobre mi entorno. En este caso, todo lo que se prepara y se vende en la panadería. Así es como el alumno entra en contacto con esta segunda lengua. El alumno solo puede utilizar la segunda lengua para que empiece a pensar en esta. En los años posteriores fue adaptándose para ser impartido a niños, se agregaron materiales multimedia y ahora es impartido hasta online. Hoy se conoce como el enfoque natural o comunicativo. Este método también es llamado método directo. Con este método se puede utilizar mímica, palabras similares, imágenes, acciones, sonidos y entonaciones para que ocurra la asociación. Esto se da porque en todas las clases se imparten en el idioma objetivo. Así se elimina totalmente la traducción. Todo ese proceso tradicional de ir desde la lengua materna al objetivo. A esto le decimos adiós. Es totalmente práctico, activo y animado. Se enfatiza en la comprensión y expresión oral, ya que el habla es muy importante porque es la manera en que nos comunicamos frecuentemente en nuestro entorno. Existe una participación continua y se utiliza en situaciones reales, permitiendo que los estudiantes aprendan el vocabulario y practiquen la gramática que es aprendida de manera inductiva. De este método se utiliza mucho la repetición, la imitación y asociación. Es por esto que los profesores deben ser solo nativos, para que puedan corregir los errores y ayudar de mejor manera al estudiante con el uso correcto del idioma. El método va desde lo más simple hasta estructuras mucho más complejas. Se sigue el mismo método como se aprendió la lengua materna. El alumno debe enfatizar su aprendizaje en la buena pronunciación, que se adquiere mediante la repetición. Se utilizan frases, diálogos estructurados para que por el medio del contexto se entienda. Se da un descubrimiento del idioma por el mismo alumno. Hablar y escribir vendrán por añadidura. La habilidad de escuchar es muy importante para que el alumno se muestre receptivo al mensaje en la segunda lengua. Ayuda a mantener la motivación, el interés y estima en el alumno, ya que las clases son totalmente activas y empujan cordialmente al alumno a participar. La finalidad de aprender cualquier lengua es que nos podamos comunicar de una manera natural. Ese es el objetivo. Se necesita entender y que nos entienda. Este método al final logra en el alumno destrezas comunicativas. Hablar, escuchar, leer y escribir. Y es mediante todas las estrategias y recursos que adquiere el estudiante para comunicarse. El entender y expresar un mensaje no se basa en gramática ni en reglas, sino en la comunicación funcional. Hay que dejar de enfocarnos en los contenidos y más bien buscar el desarrollo del alumno en las competencias comunicativas, que son todas las capacidades de usar el lenguaje en la vida cotidiana, en la vida real, y no solo en ambientes simulados en un aula. Cada persona tiene un proceso de adquisición de la segunda lengua, distinto a otra persona. El método Berlitz respeta esto. El método Berlitz orienta a que el alumno practique y se lance al mundo de la lengua extranjera que está adquiriendo. Las ventajas de este método.
Pone a los alumnos en situaciones reales y ayuda a actuar con toda naturalidad posible. Se habla desde el primer día. Se practica lo que se aprende, inmediatamente. Ayuda a que los alumnos tímidos hablen y participen en todas las clases. Mejora la pronunciación. Hace que se vuelva un hábito hablar y pensar en la lengua objetivo. Se aprende con diferentes recursos, como ya había mencionado, la mímica, la repetición, la asociación de frases. Se comprende de una mejor manera el idioma. Es un método que para nada es aburrido. Deja totalmente de lado las reglas y anima a los estudiantes constantemente al contacto con el profesor. Las desventajas de este método son que al principio los estudiantes no participan o se limitan por falta de motivación. Se enfatiza más el habla y escucha que la escritura. Se utiliza terminología muy sencilla. Todas las actividades están relacionadas solamente al audio y oral. El papel del profesor en el método Berlitz. El alumno identifica sus errores con la compañía de su profesor. Siempre está acompañado. El profesor es el que guía este método y las correcciones no se las hace directamente ni de una manera agresiva. El profesor dirige las actividades, pero anima la participación de los alumnos. Incentiva la interacción alumno-profesor y alumno-alumno. El profesor debe basarse en su material didáctico, como ya lo habíamos mencionado, la mímica, las presentaciones, láminas o demostraciones. Así el estudiante entenderá el significado del vocabulario y aprenderá frases de acuerdo al contexto. Por esas razones, el profesor conoce perfectamente la segunda lengua. Generalmente o casi obligatoriamente se pide que el profesor sea nativo. No se debe promover el mecanismo. El profesor, para evaluar este método, se debe enfocar en aspectos orales y eso se hace mediante entrevistas. Y para enfocarse en los aspectos escritos, se deben hacer mediante preguntas y respuestas y creación de composiciones, pero siempre enfocados a la vida cotidiana. Se centra en el uso de la lengua y no el conocimiento de la lengua. Todas las reglas gramaticales son deducidas y si existe explicación se realizará con la lengua objetivo, de una manera mucho más sencilla. El método Berlitz fue una contribución importante que cambió la orientación de la pedagogía de las lenguas vivas y hoy en día sigue siendo uno de los métodos más cómodos y prácticos para la adquisición de una lengua para ser usada en la vida diaria. Muchas gracias.